ante la sociedad. Pero muchas veces nosotros usamos una careta simplemente para que la gente no opine algo negativo contra nosotros. De pronto, por ejemplo, el día domingo, cuando íbamos al culto, a las reuniones de la iglesia, todos nosotros somos amables, somos serviciales, somos lindos, vamos guapos, pero ya cuando estamos en la casa es lo que nosotros mostramos como somos. Gritamos a la esposa, gritamos a los hijos, les decimos que no valen, que eres tontito, que no sirves de ganas y bla, bla. Y a veces quien nos conoce realmente es las personas que viven junto a nosotros. Entonces podemos darnos cuenta que de nada valdría simplemente mostrar una careta ante la sociedad, cuando en algún momento alguien puede darse cuenta de la realidad de quiénes somos nosotros. Es por eso, estimados hermanos, que nosotros necesitamos entender que el cambio que nos habla Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 17 nos habla acerca de un cambio que no viene por las regulaciones de un mandamiento. Muchas veces nosotros queremos que el cristianismo se ha cambiado, se ha transformado. A veces más nos fijamos en el prójimo, en el hermano cristiano que necesita cambiar muchas cosas y pensamos que solamente al decirlo por medio de una norma, de un mandamiento, la otra persona ya va a cambiar. Y nunca es así. ¿Por qué razón? Porque el cambio tiene que proceder del corazón. El cambio tiene que proceder de un entendimiento diferente acerca de cómo yo miro las cosas y me hace reaccionar de una manera agresiva, de una manera perezosa, yo gritar y enojarme, golpear, etc, etc. Por eso, hermanos, el libro de Colosenses 2:20 al 23 se encuentra ahí, usted ve en la pantalla, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que sucedía aquí en Colosenses es que se les estaba dando ciertas regulaciones, supuestamente para que sus vidas puedan crecer espiritualmente, para que la vida pueda ser cambiada. Pero el apóstol Pablo dice, escuchen, hay muchos sacrificios que se puede hacer como cristianos mismos, pero que literalmente no batallan contra la carne. Aunque hay ciertos hábitos que tenemos que trabajar en nuestras vidas, sin embargo, muchas cosas que nosotros exigimos literalmente no va a cambiar nuestra vida porque todavía no hemos cambiado nuestro entendimiento. Pero nosotros necesitamos, hermanos, entender que el Señor nos llamó a que nosotros nos deshagamos de los pecados del temperamento. Ahora, ¿quiénes de ustedes son pasivos? ¿Quiénes de nosotros somos caracteres fuertes? Cuando somos carácter fuerte, nosotros muchas veces lastimamos con nuestra boca, lastimamos con nuestra lengua a las personas que están a nuestro alrededor, a veces queriendo y a veces sin querer. Pero debemos entender que existe otro tipo de pecado, de pronto de los temperamentos pasivos, que es el hecho de ser perezosos, de ser descuidados, de no pedir perdón, de no cuidar lo que se debería cuidar. Entonces, hermanos, el Señor nos dice que nosotros debemos dejar los pecados de temperamento. Nosotros debemos cambiar por dentro, pero necesitamos entender primero qué debo cambiar. Por eso dicen Colosenses 3:8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas y nos da una lista que es necesario entender para irlo quitando de nuestra existencia. Por ejemplo, dice la ira, el enojo, la malicia, maledicencia, lenguaje eso es de vuestra boca. Entonces, por eso, hermanos, es tan importante entender que el Señor nos llama a que nosotros dejemos la ira. Ahora, ¿la ira qué es? ¿Qué significa? La ira viene de una palabra griega que es orch, y la palabra ira es una emoción contra alguien que permanece a fuego lento bajo la superficie, esperando en cualquier momento estallar. Podemos decir que la ira trae consigo la hostilidad. Padece de todos los inconvenientes del distanciamiento y el menosprecio. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos entender y comprender que por esa razón el Señor nos dice que debemos quitar la ira, porque es como que nosotros tenemos en nuestro ser interno una emoción contraria a alguien y como si estuviese en una olla de presión. No quiero estar junto a esa persona, le rechazo a esa persona, no le digo que me ofendió, no le digo lo que pasó, pero está cada vez que le veo comienza a crear más vapor de rabia y de ira dentro de mí. Es una emoción contra alguien. Esa es la ira. Y por eso el Señor nos dice que debemos dejar la ira, porque puede convertirse en un volcán. Cuando el volcán está manteniendo un poder, una fuerza presionada dentro de su interior, tarde o temprano va a explotar, pero no explota bonito, explota de una manera agresiva, a tal punto que comienza a destruir a las personas que están al terreno que está a su alrededor. Si hay gente que vive, destruye también, y lógicamente eso va mucho más allá con la ceniza. Por eso debemos entender que el Señor nos pide que nosotros debemos dejar la ira. Ahora, ¿qué es el enojo? También nos dice que debemos dejar el enojo. El enojo es la ira explosiva, ¿ok?
es la ira explosiva, es la ira liberada de su jaula. Jesús advirtió, mas cualquiera que matare será culpable de juicio, consecuencia de la ira. Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare locamente, escuchen bien la versión, quien se enojare locamente con su hermano, dice, será culpable de juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca, será culpable del consejo, y cualquiera que dijere fatuo, será culpable del infierno de fuego. Raca es tonto, ¿no es cierto? Eres un inservible, no vales. Entonces nosotros necesitamos entender, mis estimados hermanos, que la ira es cuando nosotros explosionamos de una, pero la explosión nunca va de una manera suave, nunca va de benignidad, nunca a veces el enojo va con misericordia, sino literalmente el enojo va con el asunto de dañar a la otra persona. De pronto alguien nos lastima y nosotros enseguida proferimos una palabra de maldición, o de pronto nosotros decimos, eres un tonto, porque enseguida la ira que tenemos se convierte en enojo y gritamos a los hijos, gritamos a las personas que están a nuestro alrededor, gritamos a cualquiera, y el Señor nos dice, hey, ¿qué estás presentando a los demás? Estás presentando que no tienes dominio propio, que no te controlas a ti mismo, estás mostrando que dentro del principio del cristianismo no tienes no te estás vistiendo de esa vestimenta de la luz. Luego el Señor nos está mencionando acerca de que en el libro de Deuteronomio 32, 35, perdón, no citó Pablo, ahí está mal escrito, diciendo, perdón, basado en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, es tan increíble esto, porque nosotros necesitamos entender y renovar nuestro entendimiento de cómo nosotros podemos dejar la ira a un lado. Y la ira dejada a un lado lo podemos hacer cuando nosotros confiamos en que Dios es justo y Dios es lógicamente amoroso, y que Dios puede en su amor y en su justicia ejecutar el juicio correcto bajo su propia ira santa. El único que tiene ira santa es lógicamente Jesucristo, es Dios. Entonces Él nos dice, no os venguéis, y nos dice el apóstol Pablo, repitiendo Deuteronomio 32, 35. Ahora en Gálatas 5:20 se encuentra el mismo, dice en su carta, hablando Pablo entre las obras de la carne, incluyó enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, y advirtió, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, el apóstol Pablo nos pone un candado tan grande y nos dice que de nuestra vida pasada, antes de ser creyentes, nosotros vivíamos una vida de pleitos, vivíamos una vida de enemistades, vivíamos una vida de ira, de enojo, y la palabra del Señor nos dice que eso no es algo que debe permanecer en nosotros. Como cristianos no podemos justificar tal vez mi arranques de cólera, mi arranques de ira, sino más bien yo necesito encontrar la fuente de dónde procede esa ira o ese enojo. De pronto no hablé con la persona que me hirió, de pronto estoy mal entendiendo algo de la otra persona que me hirió, que dijo, que habló, y lo que el Señor nos invita es que nosotros vayamos y hablemos y de esa manera sepamos literalmente si estoy pensando, si es real lo que yo estoy pensando. Muchas veces al ir a hablar con los demás nos damos cuenta que no es nada de lo que yo he estado pensando y yo solito me he estado amargando la vida. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, de nosotros controlar nuestra ira y controlar nuestro enojo. En el libro de Efesios, citando Salmos 4:4, dice, airaos, ¿sí? Y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que nosotros dice que podemos tener a veces una emoción negativa dentro de nosotros, pero que tenemos que tener cuidado que esa emoción negativa se convierta en explosiva y daña a los demás. Nosotros necesitamos entender que la respuesta de Dios para que nosotros no alberguemos ira y se convierta en una raíz de amargura contra alguien es necesario arreglar lo más pronto posible. Y estos son principios que muchas veces nosotros dejamos por de lado porque tenemos miedo a la confrontación, porque sabemos que de pronto yo tengo la culpa del asunto o porque no quiero asumir la responsabilidad. Es por ese motivo que yo muchas veces no hago este principio bíblico de yo ir a arreglar antes que el sol se ponga. Entonces, en Efesios 4:26 dice, toda amargura y enojo e ira, ¿sí? y gritería y maledicencia se ha quitado de vosotros y toda malicia. Y dice aquí la respuesta, antes sed los unos con los otros
benignos. ¿Qué significa la palabra benignos? Significa que nosotros necesitamos ser, ¿qué? Nosotros necesitamos ser amables, ¿ok? Dice que en lugar de nosotros tener la amargura, en lugar de nosotros tener explosividad, en lugar de nosotros mantener sentimientos ocultos contra alguien, a veces contra el esposo, contra los hijos, contra los padres, contra el jefe, contra la vecina, contra los hermanos, contra las hermanas de la iglesia, dice, nosotros necesitamos ser benignos, necesitamos ser misericordiosos. ¿Qué significa misericordia? Significa que en lugar de dar el juicio que se merece, le rebajo la pena, ¿no es cierto? Pero nos dice algo interesante, perdonándoos los unos a los otros, y aquí está un candado fuertísimo, dice, usted y yo debemos perdonar como también nos perdonó Cristo. Entonces, nuestro perdón va a ser tan fuerte como entendamos la grandiosidad del perdón de nuestro Dios. El Señor dijo entonces, mi es la venganza, yo daré el pago, ¿ok? Hermanos, de los 7 pecados cardinales que existe, la ira es posiblemente el más divertido. Lamerse las heridas del dolor que me han causado, chasquear los labios sobre antiguos desacuerdos que yo tuve, pasar por la boca la posibilidad de amargas confrontaciones aún por llegar, saborear el último pedacito del dolor que te han hecho, nos han dado, y el dolor que devolvemos. En muchas maneras se parece a un banquete hecho para un rey, porque nos gusta la venganza. Yo me voy a desquitar, oh, ya va a ver qué va a hacer. Y las esposas se vengan de los esposos de las esposas, los padres de los hijos así sucesivamente. A veces siempre estamos con el desquite, pero olvidamos que aunque pareciera que eso es sabroso, esta parte última me gusta, es el mayor inconveniente es que lo que comes eres tú mismo. El esqueleto del banquete eres tú, porque mientras más rabia mantengamos en nuestro ser, más ira mantengamos en nuestro ser, cuando no arreglamos las cosas, aunque pareciera que yo tengo la razón y vamos, hermanos, nos estamos consumiendo a nosotros mismos. Porque la ira y el enojo, sentimientos negativos que llevemos dentro de nosotros, son, el, son, las son la causa, perdón, del cáncer, son la causa de la gastritis, son la causa de problemas intestinales, son causantes de la falta de armonía dentro del hogar. Entonces, en lugar de estar destruyendo a la persona con quien tengo un sentimiento oculto, me estoy destruyendo a mí mismo y estoy destruyendo a las personas que están a mí alrededor. ¿Por qué? Porque me mantengo siempre a la defensiva. La ira, hermanos, la ira de una persona amenaza el bienestar de sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de su congregación y todos los demás. Escuchen bien, hermanos, la ira sobre toda manera tiene que ser controlada y más que todo en el cuerpo también el cuerpo del Señor, la iglesia. ¿Ok? La ira de una persona siempre amenazará el cuerpo del Señor. Es probable que una persona enojada lastime a otras con palabras de ira y a veces con violencia física. También, aunque pueda parecer que la ira produce resultados a corto plazo, a la larga siempre es contraproductiva. Ira, hermanos, engancha ira. Y nosotros necesitamos crecer para saber que si yo he llegado a un estado de madurez y me enojo y tengo ira, puede ser que una persona, un hermano de menor espiritualidad, lo único que haya aprendido es ser vengativo, ya que el airado no es capaz de portarse con la rectitud ante Dios. Por eso dice el libro de Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, nosotros no podemos tomar decisiones mientras estemos enojados contra alguien. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no va a ser la mejor. Entonces, luego la palabra del Señor nos dice que nosotros necesitamos dejar, dice qué cosa, pero también desechar de estas cosas, ira, enojo y malicia. Hermanos, la malicia es la palabra caquia, que significa mala voluntad. O sea, la persona maliciosa está motivada a lastimar a otra persona. Entonces, la malicia es una cualidad de la persona maliciosa que habla o actúa, escuchen bien esta palabra, de manera encubierta para beneficiarme y para perjudicar a otra persona. Entonces, nosotros podemos, en nuestro diario vivir, nosotros podemos, en otras palabras, estarnos aprovechando de alguien que nos cae mal. Nosotros podemos estar perjudicando, pudiendo entregar bendición, pudiendo dar, como se dice, comida al enemigo, agua al enemigo. Nosotros estamos queriendo beneficiarnos y destruir a la otra persona. Y el corazón del hombre cristiano, de la mujer cristiana, no tiene que haber malicia. Hermanos, no tiene que haber malicia. ¿Por qué razón? Porque el Señor nunca nos pone el pie para hacernos caer. Contrario a lo que muchas veces pensamos de las tentaciones, dice el libro
creo que Santiago Filipenses dice, que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias. ¿Cuál es su pasión? ¿Qué es lo que está dentro de nosotros y que es una batalla y que está contra la voluntad de Dios? Hermanos, nosotros necesitamos entender que Dios nunca nos pone el pie. Dios nunca pone la fruta prohibida ahí frente a nosotros para probarnos, sabe que somos débiles en eso y entonces el Señor va a poner. No, eso nosotros solitos somos tentados a causa de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos internos malsanos. Entonces el Señor nunca pone el pie y por eso el Señor nunca nos quiere a nosotros hacer que nosotros pongamos el pie. En otras palabras, el Señor no quiere que nosotros serruchemos el piso. No sé si ustedes me entienden esa frase a los demás. ¿Por qué razón? Porque el cristiano tiene que buscar la edificación de los demás. Así que si usted está serruchando el piso, si usted está poniendo obstáculos, yo no sé, a su nuera, a su yerno, a su compañero de trabajo, yo no sé, a su esposa, tenga cuidado porque estamos presentando mal nuestra conexión con nuestro Señor Todopoderoso. Luego nos dice, hermanos, que debemos deshacernos del pecado de la lengua. Ya, es el pecado de la lengua. Hermanos, por eso puse ese gráfico que se encuentra ahí, es una lengua que está inflamada, dice, por el infierno. Y es muy interesante nosotros entender que debemos tener cuidado con nuestra lengua. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Por qué razón? Porque podemos nosotros inflamar otras cosas, dañar otras cosas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, dice, ira, enojo, malicias, maledicencias, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces nos está diciendo que nosotros necesitamos tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Por ejemplo, maledicencias. La palabra maledicencias en la palabra original griega en la Biblia se encuentra blasfemia, que es blasfemar a Dios y sacar palabras malvadas contra Dios. Pero también tiene una conexión con calumniar y con difamar. Ahora, aquí yo quiero poner un paréntesis muy importante. Muchas veces dentro del cuerpo de Cristo nosotros hacemos maledicencia en contra de los hermanos, porque nosotros escuchamos un chisme de alguien y nosotros comenzamos a reproducir ese chisme y comenzamos a compartir con los demás. No nos ha constado lo que nos cuenta, no sabemos si pasó así y nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, tal vez es una mentira y nosotros estamos compartiendo esa difamación o esa calumnia. Por esa razón, el cristiano, hermanos, tiene que tener mucho cuidado cuando da la opinión contra de alguien más. ¿Por qué razón? Porque no nos consta. Si a nosotros nos consta algo que vimos, ni compete contar a nadie, sino nos compete, como dice Gálatas, si algún hermano ha visto que su hermano ha caído en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Por lo tanto, no hay autoridad en ningún cristiano de que pueda contar el chisme del hermano. Uy, ni sabe lo que dice el hermano Leonel, yo le vi, jolete, ni sabe. Y nunca constataron nada, solo le contaron algo del hermano Leonel. Y usted simplemente comenzó a contar, y hay hermanos, aquí ha pasado en Cuenca, de que hay chismes de un hermano, de una hermana a veces, oigan, y se ha destruido la imagen de ese hermano cristiano, de ese creyente, y por lo tanto, hermanos, el corazón de muchos se ha contaminado y se ha dañado. Y lógicamente Dios va a intervenir ahí, porque Dios dice que, lógicamente, el Señor no puede permitir eso entre la hermandad. Entonces, Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Eso significa, hermanos, que el problema de la maledicencia está radicado ¿en dónde? En nuestro corazón. A veces nosotros contamos más las cosas que no confirmamos de alguna persona que no nos cae bien o de aquellos o de aquella a quien tenemos envidia. Y eso ha pasado, hermanos, es interesante. Directamente vienen a hablarme acerca de una persona X. Vienen y me dicen, ¿cómo es posible que esto, que es lo otro? Y yo le digo, ¿usted está celoso, celosa? Y se quedan así fríos y me dicen, sí, la verdad es que estoy celoso o celosa. Entonces, a veces nosotros calumniamos o difamamos porque a veces tenemos envidia de aquella persona de quien nosotros estamos calumniando. Pero el Señor nos está diciendo, hey, el cristiano tiene que guardar su boquita, tiene que comprobar y es más, tenemos que ser misericordiosos, soportarnos unos a otros y levantarnos y restaurarnos unos a
otros. Luego nos dice que debemos dejar el lenguaje soez. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un lenguaje soez? Un lenguaje. ¿Cuántos de ustedes hablan en otro idioma, hablan malas palabras? Aquí en Ecuador decimos malas palabras. La Biblia habla lenguaje soez o lenguaje corrompido. Y lenguaje soez viene de una palabra que es aichcología, que es lenguaje vulgar, palabras que otros pensarían ofensivos. Conversación sucia, hablar sucio, cosas ordinarias, groserías, e incluye palabras ofensivas y obscenas. Y Marcos nuevamente nos repite que esas palabras, esas calumnias, esa boca que a veces es sucio que sale de nuestra lengua, es, hermanos, porque hemos aceptado en nuestro corazón, porque nos gusta de pronto hablar sucio, porque de pronto tenemos en nuestro corazón algo así, entonces de nuestra boca salen esas palabras. A veces somos contaminados por las personas que están a nuestro alrededor. Ahora todos acá en Ecuador, muchos la conversan de malas palabras y es algo como normal. Entonces, lógicamente, Dios nos llama a otro nivel espiritual de comunicación y nos dice, hey, tú tienes que enseñar a los demás de que hay palabras que dañan, hay palabras que son ofensivas, hay palabras que no corresponden a su significado original y que es sacado de su significado original para a veces dañar a otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras soeces. Y las mentiras. La palabra nos dice que no mintáis, viene la palabra griega pseudomai, que es mentir, decir algo que no es verdad, pero también significa engañar o defraudar. Nosotros podemos engañar o podemos defraudar, podemos estar mintiendo cuando chismeamos, cuando murmuramos de alguien que no constató lo que hizo, pero sin embargo nosotros solamente estamos contando lo que nos contaron. Yo no sé si será verdad, pero así me contaron. Y pareciera que nosotros ya nos libramos de la culpabilidad de haber contado y no es así. Defraudar, hermano, significa privar a una persona de algo a lo que tiene derecho mediante engaño o abuso de confianza. Todos tenemos derecho, hermanos, a declararnos culpables en el momento que se compruebe. Muchas veces el cristiano declara culpable sin comprobar nada. Y es muy interesante porque por eso el Señor dice que una acusación contra un pastor, un anciano, necesita tener dos testigos visuales. O sea, dice, no admitas acusación contra ancianos, sino con dos testigos. O sea, testigos que han visto, que pueden corroborar. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos así. Engañar significa inducir con artificio o maldad a creer y tener por cierto bueno lo que no es. Un cristiano, hermanos, no tiene que dar pesas falsas, un cristiano no tiene que decir algo malo que es bueno solamente para sacar las cosas, para eliminar algo que le está molestando, para ganar ventaja de los demás. El cristiano no puede decir eso, porque la gente va, si yo estoy vendiendo algo y la gente se va y descubre que algo no está de acuerdo a mi palabra, entonces me va a decir, ¿y usted qué asiste a la iglesia? O yo estoy tratando de evangelizar y ve que mis hechos no concuerdan literalmente con la rectitud de Dios, con buscar el beneficio de la otra persona, entonces va a ser un mal testimonio para nuestras vidas. Entonces, hermanos, ambos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se prohibía la falsedad y honraban la verdad. Y en Levíticos 19:11 dice, y no engañaréis ni mentiréis ninguno a su prójimo. Y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios. No engañaréis y no mentiréis ninguno a su prójimo. Por eso, hermanos, saben que cuando uno hace las cosas bien, existe o se evita la mentira. O hay veces que nosotros, en lugar de mentir, podemos simplemente aferrarnos al silencio y decir, bueno, no te puedo decir, o bueno, puede ser, no sé. Pero no, la palabra del Señor nos invita a que nosotros dejemos la mentira a un lado. Y en Salmos 5:6 dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová. Entonces el Señor nos, en el Antiguo Testamento, la mentira algo sumamente fuerte, a tal punto de que el Señor decía que destruirás a los que hablan mentira. Entonces el cristiano tenemos nosotros que ser personas que hablemos más verdades. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, los orgullosos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. A veces nosotros pensamos que la mentira ya es pasable socialmente y lo es. Socialmente la mentira es normal. Oye, vos no vas a mentir. ¿Cómo que no mientes? Estás mal, tú eres cristiano, estás mal, yo no te creo que tú hayas mentido. A veces la gente es imposible que crea que un cristiano no miente. Y nosotros necesitamos demostrar lo contrario, demostrar que es posible no mentir, y siendo personas serias y lógicamente haciéndolo correcto.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Maestros falsos que mienten, que tergiversan la verdad, que desvían a las personas, y dice que también, lógicamente, para ellos habrá destrucción. Y la palabra del Señor nos dice más bien que la verdad trae bendición. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Verdad en todo. Si estamos ofendidos por algo, preguntemos, ¿cuál es la verdad? Y entonces seremos libres de malos criterios, malos pensamientos, malas suposiciones. ¿Saben cuál es el problema grande que nosotros nos ocurre? Es que nosotros tememos comunicarnos, tenemos miedo a comunicarnos. Y a veces tenemos tanto miedo a comunicarnos que preferimos guardarnos información que es muy valiosa decir. ¿Por qué? Porque tememos decir la verdad y yo no sé por qué. Tenemos miedo a perder, pero debemos entender que si yo me he equivocado, la pérdida, si es consecuencia de mi pecado, de mi error, tengo que hacerlo, no queda más. Por eso el Señor nos invita y nos dice en Deuteronomio 28 y 29, en sus manos he puesto la vida y la muerte, ustedes elijan. Entre la verdad que nosotros hablemos, nos consideran personas de rectitud y lógicamente aprenderé a ser más recto, o la mentira que se encubriré por largo tiempo, pero tarde o temprano llegará a ser descubierto. Entonces, mis estimados hermanos, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios, primera de Juan nos dice, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Podemos estarnos mintiendo, pensando de que estamos en una relación con Dios cuando estamos viviendo en tinieblas. Y en Apocalipsis 21-27 del Nuevo Jerusalén, dice Juan, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. ¿Por qué? Porque el Señor literalmente es verdad. ¿De qué debemos vestirnos, hermanos? Nosotros necesitamos, hermanos, tener un cambio de vestimenta. En nuestro cristianismo nos ha transferido nuestra ciudadanía del reino a otro. Somos ahora parte de la familia de Dios. Hemos nacido de nuevo. Nos hemos resucitado, levantados literalmente de la muerte, pero ahora nosotros necesitamos cambiarnos de vestidura. Y lo que nosotros necesitamos, hermanos, está en Colosenses 3:9 al 12 y dice, no mintáis los unos a los otros habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Y ahora nos invita, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y nos dice, y vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que, mis estimados hermanos, el Señor quiere que nosotros distingamos lo que debemos quitarnos y ahora el Señor desea que nosotros distingamos lo que es necesario ponernos, que debemos sentirnos escogidos de Dios, que debemos sentir ese privilegio que por ninguna obra hemos alcanzado, sino solo por la misericordia del Señor, y que Él nos ha hecho santos, nos ha hecho limpios delante de su presencia. Aunque hayamos pecado, delante del Señor somos perfectos por Cristo Jesús y amados, y que debemos tener entrañable misericordia, debemos tener amabilidad, tenemos que tener humildad, tenemos que tener mansedumbre y tenemos que tener paciencia. Así que, mis estimados hermanos, ese es el mensaje que he querido compartir con cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros, como el hijo pródigo, cuando se fue y regresó, el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Y es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros, nos ha rescatado de ese mundo de pecado y a pesar de que hemos sido enemigos, Él nos ha rescatado y nos ha puesto en una posición de privilegio. Ya no somos pueblo de Dios únicamente, ya no somos conocidos de Dios únicamente, sino que ahora nosotros somos hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿ok? Entonces, linaje escogido, no por nuestras obras, sino porque el Señor nos ha llamado. Nos ha puesto una vestimenta de ser llamados sus hijos, pero es necesario nosotros poder ir llenándonos cada día más de esa nueva vestimenta para honrar a nuestro Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ok, hermanos? Entonces, usted está muerto a su antigua vida, ha sido levantada una nueva vida, ahora debemos ponernos las vestiduras nuevas, esto es, cambiar su vestimenta, usar la clase de vestimenta que es apropiada para nuestra nueva condición. Así que les agradezco mucho, hermanos, no sé si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta en esta pequeña clase que les he compartido. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes.
Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, hermano Leonel. Muchas gracias, Miguel. Tengo una preguntita. En algo me perdí yo cuando estabas hablando de la mentira. Dijiste algo sobre quedarse callado. No entendí allí. Bueno, el asunto es de que muchas veces cuando nosotros hablamos de la mentira, muchas veces nosotros tendemos como costumbre ya a mentir para zafarnos de una situación. Ujú. Yo me he encontrado con el hecho de que como que me siento obligado a decir algo que me preguntan, cuando la verdad yo tengo el derecho de quedarme en silencio. No sé si me explico. Eh, Depende el caso, ¿no? Pero yo he intentado, por ejemplo, si alguien me pregunta algo, simplemente no responder, porque no quiero mentir. Tal vez no quiero decir la verdad, tal vez porque dañe a alguien, tal vez porque lastime. Entonces prefiero no decir y me prefiero quedarme callado. Pero a veces ser honesto, sabes que yo no voy a decir esto porque creo que no es conveniente aún. Entonces me quedo callado en el decir una mentira. Podría decir una mentira para no dañar, supuestamente, pero es Pero mejor. estás cometiendo un pecado al hacer eso. ¿De qué? Ujú. Se está cometiendo un pecado al mentir para no dañar a otro. Lógico, Entonces es lógico, preferible callar. Ok, ya entiendo. sí. Ahora, si yo sé que algo es mentira, debería de decir al respecto de que eso es mentira, ¿correcto? Si yo Eh, fehacientemente conozco que algo es mentira, no me claro, debería quedar callado sobre eso. Sobre eso sí debería yo de decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto no es cierto. lógicamente, pero la Biblia habla del proceso. Por ejemplo, nosotros a veces pensamos que la iglesia es una democracia, o sea, que podemos tomar todos decisiones, pero la iglesia es una teocracia donde Dios gobierna. Y Dios nos ha dado las herramientas para poder tratar un pecado. Por ejemplo, si yo sé que hay una mentira de alguien, de un hermano, de una hermana, y que se está diciendo la mentira de ese asunto, entonces, primero el Señor nos dice que si alguien ve a su hermano, Gálatas 6:1, que ha caído en pecado o ha infringido algo, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también falles. Mm. Entonces debemos nosotros, número uno, saber que lo que yo sé que es mentira de alguien o que está engañando, que está mintiendo, yo necesito personalmente ir a hablar con el hermano. Ujú. ¿Por qué razón? La palabra de Dios dice, si tu hermano ha pecado contra ti, anda y habla con él solo. No habla de anunciar a nadie más. Entonces, la palabra de Dios habla de que si usted conoce que algo es mentira, usted necesita ir a hablar con la persona que está engañando y que está mintiendo. Entonces, una vez que usted está yendo con la persona, usted necesita hacer lo que se llama el sándwich. No sé si usted ha escuchado del sándwich. El sándwich, por ejemplo, es, primero le habla las cosas de bendición que tiene esta persona, las cosas buenas, positivas, luego habla el problema y luego habla literalmente otra vez dándole el aliento para que pueda corregir su actitud, mencionándole la bendición, que lógicamente es la persona. Muchas veces nosotros nos sentimos muy indignados por la persona que está cometiendo algo que a nosotros nos parece mal y lo que queremos es que corrija inmediatamente, pero necesitamos entender los motivos y las razones por qué está haciendo lo que está haciendo o por qué ha hecho lo que ha hecho. Pero nunca es la excusa para yo poder decir, no, ya, si está mintiendo, le dejo que siga dañando o que siga haciendo lo que tiene que hacer. Es más bien, debemos buscar la restauración de la hermandad, pero Ujú. tenemos que ser prudentes. Amén. Muchas gracias, hermano, por la pregunta. No, gracias a ti, Miguel. Muchas gracias por la clase. Amén. Muchas gracias, muy edificante y la verdad, sí, hay que aprender más a controlarnos y a revestirnos de Cristo. Bendiciones, hermanos. Todos. Estamos en la lucha. Gracias, sí. Sigue, muchísimas gracias, hermano. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, mis hermanos. Perdónenme, tengo que dejarles porque también estamos acá en el culto. Entonces vamos a pasar a otro asunto por acá y no he querido dejar de poder compartir un pequeño mensaje con ustedes. Gracias por considerarme, que Dios les bendiga muchísimo y cualquier asunto en que pueda estoy al servicio de ustedes, mis hermanos. ¿Sí? Amén, hermano. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos a Diana. Saludos Seguro a que Diana sí, y a tu familia. seguro. Bendiciones. Chao, chao. Un gusto estar con Amén. ustedes. Chao. Bueno, hermanos, qué buena clase, ¿no? Qué buena enseñanza nos trajo el Señor hoy a través de Miguel. Sí, muy bueno. Lo más importante, hermanos, es que nosotros todo esto lo
lo pongamos por obra. Si solamente lo dejamos ahí, si solamente lo leemos, si solamente lo escuchamos, si más tarde cuando Daniel coloque se le mande la grabación al hermano Jesús Sotolongo y él lo monta en los diferentes grupos, pues ahí lo miramos y, sí, tan bonito, tan chévere, pero no empezamos como a decir, listo, el Señor me está hablando de esta manera y yo necesito cambiar esto. Va a ser difícil, hermanos. Hay que revestirse. Entonces es la invitación, hermanos, es a que pongamos todo esto por obra en nuestras vidas. Hay que poner la palabra de Dios por obra. Me gustó mucho el ejercicio. Creo que lo repetiremos después de que hayamos evacuado gran parte de esos temas. Se colocaron temas muy, todos son muy importantes, pero créanme que pensar en